continuar con esta serie que estamos llevando sobre los 12 testigos de la justicia y la fidelidad de Dios. Estamos en la serie de Oseas, el amor feroz de un Dios traicionado. Y hoy vamos al capítulo 3, Oseas capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo, 5 versículos, está cortito el capítulo. Oseas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo alternadamente y nos unimos en el versículo 5. Inicio yo y alternamos. Dice la palabra del Señor: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Unidos. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Vamos ahora. Padre, gracias por este espacio, por este tiempo en el que podemos adorarte y exaltarte, pero gracias también porque ahora podemos disponer nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu voz. Ayúdanos, Dios, a recibir el mensaje que tienes para nosotros hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Se cuenta la historia de un niño que con esfuerzo y persistencia logró tallar en un bloque de madera un barquito velero. Lo lijó, lo pintó, le acopló una pequeña vela y el juguete, además de funcionar, resultó ser muy atractivo. Aquel niño lo llevaba al agua y la brisa lo empujaba de forma suave. Estaba contento con su barquito. Pero un día, mientras jugaba en la orilla de un río, la corriente fue más fuerte y el barquito desapareció. El niño lo buscó y no lo encontró. Pasó el tiempo, aquel niño creció, estudió, se convirtió en un prestigioso abogado y un día, caminando por una plaza comercial, vio en un escaparate de objetos usados su barquito. Entró a la tienda, preguntó: ¿cuánto cuesta ese barquito? El tendero le dijo: pues realmente no vale nada, es un juguete hechizo, viejo. Y aquel hombre ni siquiera escuchó lo que el vendedor le decía. Le dijo: le ofrezco 5,000 pesos por el barquito. El vendedor dijo: pues, si usted quiere. Sí, claro que quiero. Sacó el dinero, compró el barquito y cuando estaba a punto de salir con la cara irradiando felicidad como un niño con un juguete nuevo, el vendedor le preguntó: disculpe, ¿le puedo preguntar por qué pagó tanto dinero por un barquito que no vale nada? Y aquel hombre respondió: este barco tiene un valor incalculable. Es mío, porque yo lo hice, y ahora es mío, porque lo compré.
Lo que acabamos de leer en Oseas capítulo 3 es exactamente eso. Pero no es solo la historia de Oseas, es lo que Cristo hace por nosotros. En la cruz, Dios estaba pagando un precio muy alto para recuperar lo que realmente desde el principio era suyo, porque Él nos creó. Tenía el derecho sobre nuestras vidas, pero no reclamó el derecho, sino que pagó para restaurar nuestra relación con Él. Es ahí en la cruz de Cristo donde las metáforas toman forma, toman realidad. Es ahí donde las promesas se convierten en precio pagado, donde el amor más abstracto se vuelve una compra concreta. Hemos leído el capítulo 3 de Oseas, corto, lo dije, solo 5 versículos, pero en ellos está condensado todo el evangelio. El amor que elige, el precio que se paga, el proceso que establece y la esperanza de una promesa de Dios para nosotros. Lo primero que quiero que observemos aquí es que el amor elige con los ojos abiertos. El capítulo comienza con una frase que debería detenernos a pensar y a reflexionar. Dice Oseas, me dijo otra vez Jehová, otra vez. Esta no es la primera vez que Dios le habla a Oseas y no es la primera vez que Dios le pide que haga algo respecto a una mujer, Gomer, una mujer adúltera, fornicaria. La primera vez Dios le dijo a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. Y ahora Dios, después de que aquella mujer adulteró, abandonó a Oseas, Dios le dice otra vez, ve por ella. Dios no es un esposo que se retira herido. Ese es el mensaje que está tratando de darle a su pueblo. Dios es el esposo cuyo amor persiste más allá del rechazo. Otra vez, Dios no está dependiendo de nuestras primera vez, sino que su fidelidad es por su otra vez. El mandamiento que Dios le da a Oseas es de alguna manera una paradoja, porque la primera vez fue, tómate una mujer. Era una acción legal, era un contrato. Pero ahora Dios le está diciendo a Oseas, ve, ama a esa mujer. La primera vez podríamos pensar que tal vez era simplemente cumplir un compromiso, como de pronto en algunas novelas pasa. Nos casamos nada más por conveniencia, o como algunos luego le hacen para obtener la residencia o ciudadanía en Estados Unidos. Nada más nos casamos, firmamos, pero no pasa nada. Tal vez la primera vez, no fue el caso, pero tal vez podría haberse abierto la puerta para esa opción. Pero ahora no. Ahora es ve, ama. Aquí se implica una acción de la voluntad. Aquí Dios le está pidiendo a Oseas que mantenga una relación personal e íntima con aquella mujer. Y es que el amor de Dios por nosotros es un acto de voluntad soberana a pesar de nuestra infidelidad. El amor de Dios por nosotros no es una reacción a nuestra amabilidad. No es que nosotros
amemos a Dios y por eso Él nos ama. Es que Dios decide amarnos, aunque nosotros no le amamos a Él. De hecho es lo contrario, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Dios no le dice a Oseas, ve, ama a la mujer en la que se convertirá. Dios no le dice, ve, ama la versión rehabilitada de la mujer. Dios le dice, ve, ama a esa mujer, aunque es una mujer adúltera. Ese es el amor de Dios, un amor que ama con los ojos abiertos. Dios conoce plenamente lo que usted y yo somos y así nos ama. Dios conoce nuestra condición. Dios sabe que le vamos a fallar. Y nuestras fallas, y nuestros pecados, y nuestros defectos no disminuyen en nada el amor de Dios por nosotros. Él nos sigue amando con amor eterno. Dios le dice a Oseas, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Y esto es algo intrigante. Esta mujer es amada por un amante, pero tristemente la ha abandonado y lo vamos a ver en un momento más. Esta mujer está siendo amada por Oseas, su esposo legítimo, pero también por sus amantes, que en el caso del pueblo de Israel son aquellos ídolos con los que el pueblo de Israel traicionó a Dios. Esos ídolos que al final han traicionado al pueblo de Israel, porque los ídolos no pueden cumplir lo que prometen. Aquí hay una forma trágica. Aquella mujer es amada precisamente por aquellos a quienes ha traicionado y por quien ha sido traicionada. Dios muestra su amor infinito, porque la historia no se trata solo de Oseas y Gomer. La historia se trata del amor de Dios por su pueblo Israel, pero también por nosotros hoy. A través de Oseas, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que lo que aquel profeta está experimentando en pequeño, Dios lo vive en grande. El pueblo que debería ser fiel a Dios está mirando a dioses ajenos. Y luego hay una frase, no sé si le pareció interesante la frase, ahí al final del versículo 1, que dice que aman tortas de pasas. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Aman tortas de pasas. Bueno, está haciendo una referencia a uno de los rituales que se hacían para los ídolos. A Dios le tenían que llevar ciertas ofrendas de cereales y demás, pero a los ídolos les llevaban esas tortas de pasas. Así que no es nada más una mención, es señalar que el pueblo de Israel se ha esmerado en su infidelidad a Dios. El pueblo de Israel ha tratado de quedar bien con los ídolos en lugar de adorar al Señor. Pero como dije hace un momento, Dios ama nuestra realidad para hacer de nosotros lo que debemos ser. Dios ama lo que somos porque sabe lo que Él puede hacer de nuestras vidas. Es como un restaurador de arte que cuando ve una obra de arte maltratada, dañada, sabe el valor que tiene y hace todo lo que está en sus posibilidades para restaurarlo.
Dios nos ama aunque somos infieles y está obrando en nuestras vidas para restaurarnos a una relación plena con Él. Ese es el amor que elige con los ojos abiertos, a sabiendas de lo que somos. Pero veamos ahora entonces el precio de pagar por lo que ya era suyo, el precio paradójico de lo que ya era suyo. Así como aquel abogado que compró el barquito que era suyo, pero en ese momento no lo tenía y tuvo que pagar por él. Dice el versículo 2, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Ahora, aquí hay algo implícito. No dice con claridad por qué la tiene que comprar, pero creo que es medianamente obvio. ¿Por qué la tiene que comprar? Pues Gomer no está en casa con Oseas, no está en la casa de un amante, no está en la calle. Gomer ahora está en el mercado de esclavos. La procesión ha sido fatal porque el pecado nos lleva a la esclavitud. Se fue con sus amantes y sus amantes la hicieron esclava. El pueblo de Israel ha sido infiel con Dios y esa infidelidad le ha llevado a la esclavitud. Piense en aquella mujer. De ser esposa, pasó a ser una mujer adúltera y ahora es una esclava. Pero ahí es donde Oseas la encuentra, donde está presa del pecado y la redime. La acción redentora, dice Oseas, la compré para mí. Y este término es un término de transacción comercial, de hacer una compra. No es una metáfora, es realmente lenguaje de mercado. Oseas pagó por una compraventa para redimir a aquella mujer que ya era su esposa, que lo abandonó y que ahora está en un mercado de esclavos. Lo que es un tanto poético es el precio. Si hacemos cálculos, 15 ciclos de plata más el homer y medio de cebada nos permite construir lo que costaba una mujer esclava. Pero la pregunta es, ¿por qué no simplemente pagó el precio de una mujer esclava? Porque lo que está haciendo Oseas no es nada más pagar, es hacer una promesa. Está pagando un precio mixto, una parte con dinero, otra parte con cebada, que puede ser una forma de aludir al alimento, al sustento diario. ¿Se acuerda que habíamos dicho que el pueblo de Israel agradecía a los ídolos por el sustento cuando realmente era Dios el que lo daba? Que la misma Gomer decía que sus amantes le daban cuando era Oseas el que le daba. Ahora Oseas está regresando ahí y está diciéndole a aquella mujer, yo te voy a sustentar, yo te voy a proveer, yo te voy a dar lo que necesitas. Y aquí está la paradoja que nos debe hacer reflexionar. Oseas está comprando lo que ya era suyo. Él pudo haber enseñado el acta de matrimonio y se la tenían que entregar porque era su esposa. Está pagando por algo que ya le pertenecía. ¿Quién en su sano juicio paga por algo que ya tiene?
La respuesta es que fue lo que hizo Dios por nosotros. No exigió el derecho de saber que le pertenecemos porque Él es nuestro creador, sino que adquirió a aquellos que estábamos esclavos del pecado para restaurarnos a una relación íntima con Él. La redención no es Dios adquiriendo algo nuevo. Es Dios reclamando a gran costo lo que siempre le perteneció, pero que perdió por nuestra rebelión. Es Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, comprándonos con la sangre de Cristo para que volvamos a estar en comunión con Él. Esa es la enseñanza que nos deja esta acción de Oseas al comprar a aquella mujer. Pero luego viene lo que podemos llamar el proceso de restauración. El versículo 3 dice, le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni te tomarás otro hombre, y lo mismo haré yo contigo. La expresión muchos días habla de que es necesario un tiempo de rehabilitación. Cuando le fallamos al Señor, es necesario que tomemos un momento para desintoxicarnos de la idolatría, para reaprender acerca de la fidelidad de Dios, para reconstruir la confianza destruida. Esto apunta a la santificación. Ese es el proceso. La santificación no es un evento instantáneo. Es un proceso en el cual el Señor está purificando nuestra vida para que sea aceptable ante Él. O sea, le dice a Gomer, en estos días no fornicarás. Esto es muy interesante. Esta es una guía para la restauración. No puedes seguir pecando. Tú no puedes decir, ya tengo a Cristo en mi corazón y seguir viviendo en pecado. No puedes decir, fallé, pero ya le pedí perdón a Dios y seguir viviendo en pecado. No se puede. O sea, le dice a Gomer, no fornicarás, tienes que dejar de hacer esa conducta, esas acciones pecaminosas, tienen que irse. No te tomarás otro hombre. Tiene que terminar ese estado de adulterio, tiene que volver a la exclusividad. Y es que sí, mis amados hermanos y hermanas, Dios es un Dios celoso. Dios no quiere un amor compartido. O le amamos solo a Él, o no le amamos. Dios no está dispuesto a compartir nuestro amor. Por eso, ejemplificado en la escena de Oseas, Dios le está diciendo al pueblo que tiene que abandonar su pecado para poder ser restaurado en esa relación con Dios. La prohibición no es dejar de amar. La cuestión es a quién amas, porque nuestro amor debe estar dirigido solo a Dios. Cualquier cosa o persona que ponemos en lugar de Dios se vuelve un ídolo. Ahora, de una manera muy interesante, Oseas dice, lo mismo haré yo contigo. ¿Por qué digo que es interesante? Porque Oseas realmente no había cometido adulterio. Oseas no había tomado otra mujer. Oseas se había mantenido fiel.
Pero lo que está diciendo Dios a través de Oseas es que Él sigue siendo fiel. Dios siempre es fiel. Y es la fidelidad de Dios la que nos habilita para poder ser fieles a Él. A pesar de que Gomer ha sido adúltera, Oseas ha permanecido fiel y promete continuar siendo fiel. A pesar de que el pueblo de Israel fue infiel a Dios, Dios ha seguido siendo fiel. Y el apóstol Pablo nos dice que si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Así que en ocasiones en nuestra vida cristiana necesitamos pasar por ese periodo de muchos días, porque la santificación no es un evento instantáneo. No podemos ser de un día para otro completos en Cristo. Es un proceso y Dios es paciente con nuestro proceso. Pero en ese proceso Dios nos tiene que disciplinar y a veces nos va a doler, pero es precisamente porque Dios nos ha redimido. Dios no nos disciplina porque nos haya rechazado. Dios no nos disciplina porque no nos quiera. Dios no nos disciplina porque nos odia. Dios nos disciplina porque nos ama. Porque nos ha redimido. Porque nos ha comprado con la sangre de Cristo. Imagínese a un atleta que un día en un proceso de entrenamiento se rompe los ligamentos de la rodilla. Tiene que ir a cirugía. Pero al momento de terminar la cirugía, no puede volver inmediatamente a la pista de atletismo. Tiene que tener un tiempo de terapia, de restauración, meses en los que puede ser frustrante. Ya quiero volver a correr. El doctor, no. Porque si vuelves a correr antes de tiempo, te vas a lastimar y va a ser peor. Tiene que haber un proceso hasta que haya una recuperación total. Y para el atleta, de pronto puede parecer como que el doctor es su enemigo. Como que el doctor no lo quiere dejar ser feliz. Como que el doctor no quiere que él vuelva a hacer ejercicio. Pero la terapia no es castigo. Es realmente lo que necesita el atleta para volver a estar bien. Así es el proceso que Dios hace con nosotros. Así es el proceso de santificación. A veces es lento, a veces es frustrante, a veces decimos, pero ¿por qué otra vez? Yo pensé que ya había madurado un poquito y otra vez me doy cuenta que cometí un error, que le fallé al Señor. Otra vez el Señor me tiene que disciplinar. Pero es que Dios está invirtiendo en llevarnos a ser como Cristo, poco a poco, en ese proceso de santificación. El versículo 4 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. 3 cosas que eran legítimas, pero que Dios las está quitando. Pero también 3 cosas ilegítimas, sin estatua, sin efod, sin terafines. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está creando un vacío para que el pueblo de Israel busque al Señor. Dios está quitando los sustitutos. Dios está quitando las cosas en las que el pueblo de Israel ha puesto su fe, para que cuando ya no haya nada, el pueblo de Israel vuelva a buscar a Jehová.
Y el proceso de Dios con Israel sucedió, históricamente sucedió. En el 722 a.C., Dios permitió que Samaria, la capital del reino del norte, fuera invadida por los asirios. Y el reino de Israel fue destruido. En el 586 a.C., Dios permitió que Jerusalén, la capital del reino del sur, fuera invadido por los babilonios, fueran llevados al exilio. Después de ese periodo, por 400 años, Dios no le habló a Israel. Por muchos días estuvieron sin rey, sin príncipe, sin voz de Dios. Esos momentos de soledad, de silencio, tenían un propósito. Dios estaba provocando que el pueblo volviera a tener anhelo por Dios. Puedo pensar en la exclamación del salmista allá en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay momentos en nuestra vida en que tal vez la salud está quebrantada y no se recupera mi salud, y sale un problema y sale otro y no sé por qué. Tal vez Dios te está diciendo: voltea a verme a mí. Hay momentos en nuestra vida donde una relación se rompe, donde un trabajo se pierde, donde mis planes se desbaratan enfrente de mí. Tal vez Dios te está diciendo: vuelve a mirarme a mí. Porque aún los momentos de corrección son instrucción para los hijos de Dios. No es un castigo. Dios no te está lastimando, Dios no te está dañando. Dios está permitiendo esas circunstancias en tu vida para que vuelvas a Dios, para que vuelvas a voltear a verlo a Él. Sí, en ocasiones Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Y a veces nos quita lo malo para darnos a Él. Pero la historia no termina con la privación, sino con una promesa. Versículo 5: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Después de ese proceso, después de esos eventos, después de esos momentos de dolor y aflicción, el pueblo de Israel buscará a Jehová, que era lo que Dios quería desde un principio. Dios no quiere, mis amados hermanos, Dios no quiere que le amemos a Él como un contrato. Dios no quiere que estemos obligados. Dios quiere que realmente aprendamos a amarle de corazón, por sobre todas las cosas. El proceso de restauración incluye entonces el arrepentimiento. Dice: volverán. Es un cambio de dirección. Volverán los hijos de Israel. El proceso implica una búsqueda intencional, un anhelo dirigido a Jehová. Volverán y buscarán a Jehová, como aquel siervo que baja de la montaña buscando el agua. Y temerán, una reverencia que resulta de reconocer quién es Dios. Buscarán a Jehová, pero luego dice Oseas: a David su rey. Y esta es una clara referencia mesiánica. David su rey. No puede ser David porque hace muchos años que murió. Está hablando de Cristo. Está hablando del Mesías. El pueblo volverá y buscará a Jehová y buscarán al Señor Jesucristo.
temerán a Jehová y a su bondad. Le adorarán de manera reverente. No es solo saber sobre Dios, sino conocer íntimamente la bondad de Dios. El propósito final de la redención no es que tengamos miedo de la ira de Dios. El propósito de esa redención es que nos maravillemos de su bondad, porque Dios es bueno, siempre es bueno. Así que entonces Dios ha hablado, Dios ha traído esta expresión a su pueblo y ahora trae una promesa de que el pueblo volverá a buscar a Jehová y tendrá temor reverente de él. La historia de Oseas en este capítulo 3 es exactamente lo que Dios hizo en la cruz, pero a una escala grande, eterna, infinita. Jesús en la cruz es Dios pagando la fianza definitiva por la humanidad que ya era suya. Él pagó por propiedad que ya le pertenecía, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En la cruz pagó el precio completo con su sangre preciosa y estableció los términos del proceso. Está el Señor santificándonos cada día hasta que lleguemos a ser como Cristo. Esta es la paradoja más profunda del universo. En la cruz, Dios pagó el precio más alto para recuperar lo que ya era suyo. Así que imaginemos a Oseas en el mercado de esclavos. El aire huele a sudor y miedo. Gomer está en la plataforma, sucia, demacrada, con la cabeza agachada. Los tratantes se ríen, se burlan. Está usada, está destrozada. Pero Oseas no dice nada, no negocia. Saca la bolsa del dinero, saca el costal de la cebada y dice: aquí está el pago. La lleva no a la habitación de los sirvientes, sino a su habitación principal y le dice: eres mía, 2 veces mía, por matrimonio y por compra. Así es Cristo contigo. Él te vio en el mercado de esclavos. No discutió el precio a pagar. Estuvo dispuesto a ir a la cruz y derramar gota a gota de su sangre para que tú puedas ser liberado de la esclavitud del pecado. Ya era suyo porque Él te creó, pero estuvo dispuesto a pagar por ti. Si tú nunca has creído en Cristo Jesús, hoy puedes entender que tu vida está en el mercado de esclavos espiritual. Estás esclavizado a Satanás, el pecado te ciega, pero Cristo puede hacerte libre. Puedes poner tu confianza en el Señor y conocerás lo que es la verdadera libertad. Si tú eres creyente, pero de pronto te sientes que estás en ese periodo de muchos días, donde hay aflicción, donde hay dolor, donde hay problemas, donde hay situaciones que parecen no tener fin, esto puede ser un recordatorio para ti. Dios te ama. Y Dios al que ama, disciplina. Y si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, aunque estés pasando por un momento de disciplina, el Señor te está diciendo: tú eres mío, tú eres mía.
y no te dejaré como estás. Te voy a transformar y voy a hacer de ti un vaso útil para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por recordarnos que nos amas. Señor, si hay alguien en este lugar que aún no tiene a Cristo en su corazón, permite que tu palabra llegue. Señor, impide que Satanás se robe esta semilla. Abre esos oídos que se han cerrado. Quebranta ese corazón endurecido. Y que tu palabra, Señor, dé fruto para salvación. Dios, obra en cada corazón. Señor, si hay alguien en este lugar que ya es un hijo o una hija tuya, pero que te ha fallado, recuérdale hoy que tú le restauras, que tú estás ahí provocando tal vez situaciones de dolor o de aflicción con el anhelo de que vuelva a buscarte a ti. Ayúdanos, Dios, a reconocer que en cada momento, en cada situación de nuestra vida, tú estás obrando por amor a nosotros. A ti sea la gloria, hoy y siempre. En ese nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le dice al pueblo de Israel, entonces buscarán a Jehová. Es el tiempo para nosotros de buscar al Señor. Hoy, cada día, a cada instante, con nuestras recaídas, con nuestros progresos, con nuestras dudas, con nuestras faltas, busquemos al Señor. Busquemos a aquel que pagó por lo que ya era suyo, hasta que un día le veamos cara a cara. Que Dios les bendiga grandemente.